Hola chicas, ¿cómo están? Pues bueno, al día de hoy vamos a hablar de la terapia estratégica de Jay Haley y Chloe Maganes. Este modelo de terapia estratégica lo hicieron dos discípulos de Milton Erickson, muy cercanos y tienen muchas características de la terapia de Milton Erickson, con inclusive algunos tintes de hipnosis ericksoniana o algunas estrategias relacionadas con ello. Estos dos grandes estudiantes de Milton Erickson se juntaron y empezaron a hacer su propio modelo con todas las bases muy similares a la terapia de Milton Erickson. Por lo tanto, bueno, si en algún momento escuchan o leen de Milton Erickson, van a darse cuenta que se parecen mucho. Iniciemos con sus bases. Pues bien, como les decía, la terapia de Milton Erickson resulta un poquito diferente a lo que hemos estado hablando, en función de que esta terapia implica o requiere de una mayor implicación del terapeuta dentro del tratamiento. Dado que el especialista, el psicoterapeuta, va a centrar toda su intención, toda su atención, todas sus herramientas en promover estrategias que disipen, que le quiten sentido a la existencia del síntoma. ¿Vale? Y ahorita vamos a hablar precisamente de cuál es el síntoma. Entonces, el terapeuta se vuelve más activo en este proceso, no respecto de lo que tiene que hacer el paciente en función de lo que es o no correcto, como por ejemplo las preguntas estratégicas que en algún momento dado lo hablábamos. Se trata de hacerles una corrección amigable a los consultantes, pues de alguna manera la terapia estratégica es algo parecido, ¿vale? Por lo tanto, el terapeuta se vuelve mucho más activo para poder establecer o indicar las directrices, las orientaciones, las tareas más ad hoc a cada uno de los casos. Por lo tanto, esta terapia se vuelve personalizada. De alguna manera, aunque hay tareas que se pudiesen implementar en 2 o 3 casos, cada una de estas tareas tienen que ser diseñadas de manera personalizada. Y esa es la estrategia, ese es el interés, esa es la responsabilidad del terapeuta, y es que lo hace como más activo al respecto. Otra de las bases de este modelo de terapia es que centra mucho su atención en las etapas familiares. Es decir, basado en las etapas familiares, el objetivo como tal es ayudar a sobrellevar las crisis, tanto vitales como circunstanciales, que se van presentando dentro del sistema familiar. De alguna manera, la base de este modelo es considerar las crisis vitales y circunstanciales dentro del sistema familiar como un detonante, quizá como un catalizador de los síntomas patológicos o de los síntomas del sistema familiar. Esta, de alguna manera, como todo lo hemos visto a lo largo del diplomado, quita de tajo los criterios diagnósticos, dados que su perspectiva es que hay una gran diferencia entre identificar problemas solubles o crear problemas, que es en esencia, basado en este modelo, basado en la terapia sistémica, el diagnóstico es un creador de problemas. Es decir, hay una gran diferencia entre identificar cómo es que la persona puede salir de una crisis de ansiedad a considerarlo, a decirle a la persona, tienes un trastorno de ansiedad. En esencia, la persona lo adopta, lo crea, lo siente, lo vive como un trastorno de ansiedad. Hace tiempo una de mis consultantes se presentaba con todos los trastornos que otros psicólogos le habían diagnosticado. Esto hace que los problemas se vuelvan muy difíciles de solucionar, dado que los diagnósticos de alguna manera son permanentes. Y para este modelo vamos a dejar de lado todos los diagnósticos y vamos a
analizar, vamos a desmenuzar todos estos diagnósticos, a identificarlos, a establecerlos como acciones o como conductas que pueden solucionarse, como dificultades que pueden solucionarse de una forma más simple. Más adelante vamos a hablar. No es lo mismo hablar de una depresión, hablar de la dificultad de controlar la tristeza. No es lo mismo de hablar de la ansiedad a la necesidad de vaticinar o de esperar las cosas o de estar preparado siempre. En ambos elementos, uno es más difícil de resolver y el otro solamente son conductas o acciones que con un cambio de hábitos, con un cambio de decisiones, con un cambio de estrategias pueden resolverse. Esa es la base principal de todas las terapias sistémicas y es en esencia la de la terapia estratégica de Jay Haley y Chloe Mahanes. El énfasis de este modelo es centrar su atención en lo analógico, es decir, ubicar qué hay más allá del síntoma, qué es lo que significa el síntoma para el sistema familiar. ¿Cómo es esto? Para la terapia estratégica, el síntoma no es más que el resultado de métodos comunicacionales que van generando una serie de conductas, una serie de reacciones que al final de cuentas se convierten en un problema. ¿Cómo es esto? Al final de cuentas, cuando nos comunicamos, recordemos en la terapia, perdón, en la teoría de la comunicación humana, recordemos que cada que nosotros hablamos, hay forzosamente una reacción. Cada que comunicamos, invariablemente hay una reacción. Pues para la terapia estratégica, esa reacción generalmente es el síntoma. Cuando nuestra comunicación tiene patologías, las reacciones son sintomatológicas. Por ejemplo, a lo mejor yo no soy una persona que exprese claramente lo que quiero, lo que necesito, sin embargo, me hago la víctima. Este hacerme la víctima hace que en los demás, en mi familia o en mi pareja, reaccione de una manera con hartazgo, con incomodidad, con, no sé, quizás hasta con una personalidad o con una actitud de mesiánica. Esto hace que de alguna manera se va retroalimentando estos patrones comunicacionales y en algún momento dado vamos a tener problemas, ya sea que mi pareja se sienta como todo Mesías se sienta desvalorado, se sienta sacrificado, se sienta no reconocido y que yo de alguna manera cuando ella intente no sacrificarse, por mi patrón comunicacional, yo ya no lo quiera, yo no lo pueda expresar, yo no lo quiera expresar por distintas circunstancias y entonces vaya a generar un problema. Este es, en esencia, cómo es que los modos comunicacionales van generando la sintomatología. Para esto, precisamente, el tratamiento es modificar, es alterar, es mover la homeostasis del sistema familiar. Recordemos que el síntoma tiene una función homeostática, es decir, el síntoma hace que la familia funcione hasta cierto punto, hasta cierto nivel. En algunas ocasiones el síntoma hace que todos nos desviemos la atención hacia el síntoma en lugar hacia el problema más complejo. Por ejemplo, en algunas ocasiones voy a desviar mi atención a mi esposa es insegura, mi esposa es celosa, en lugar a decir yo no estoy de acuerdo con vivir con ella, yo no me siento feliz con ella. Entonces, para mí me es más fácil hablar de la celotipia de la esposa o de mi esposa que enfrentarme a mi insatisfacción dentro del sistema conyugal. Ese síntoma hace que toda la familia funcione y lo vamos a ubicar en distintos contextos y en distintas familias.
Por eso, dentro de la terapia sistémica no existen las familias disfuncionales. Es decir, el mismo síntoma hace que la familia funcione. Y ese síntoma genera homeostasis. Y el tratamiento dentro de la terapia estratégica de Jay Haley y Troy Madanes es romper esa homeostasis, ubicándolo en unas nuevas formas de interacción, en unas nuevas estrategias, en unas nuevas conductas, comunicaciones, para que el sistema logre una nueva homeostasis, pero sin el síntoma. De tal manera que el síntoma, en muchos de los casos, o la base de este modelo, es identificar la metáfora que le da sentido al síntoma. Por ejemplo, el dolor puede ser igual a una dinámica interaccional. Un ejemplo claro de esta situación es en uno de los casos de Milton Erickson, en el cual una de las pacientes, una de las consultantes, tenía gastritis severa, muy fuerte, y se dio cuenta Milton Erickson que las crisis se detonaban, se alteraban, cuando sus familiares llegaban a su casa sin avisar, llegaban sin más ni más, eran familias amalgamadas, las cuales simple y sencillamente llegaban a su casa sin avisar y ella le incomodaba. Algunas veces, decía ella, le agradaba la compañía, pero algunas veces tenía planes o tenía otras cosas o simple y sencillamente quería estar sola y su familia llegaba y ella no podía expresar su incomodidad dadas las dinámicas interaccionales y lo que hacía era tragarse el berrinche. Esta metáfora de tragarse el berrinche, de tragarse el enojo, generaba en ella una gastritis severa que la llevaba a tener episodios de vómitos constantes. A esto es a lo que se refiere con ubicar cuál es la metáfora de la sintomatología. ¿Qué sentido tiene ese síntoma en cada una de las familias, en cada uno de los síntomas? Una vez que lo ubiquemos, tenemos que ubicar quiénes están alrededor de esta dinámica interaccional para poder romper con ella.